Yo salía en portada de revista, portada de periódico, yo salía en entrevista, yo era muy buscado. ¿Qué pasaba conmigo? Siempre había una carencia, siempre había una necesidad, siempre había una soledad. Yo vivía en constante depresión, porque nada de lo que yo tenía, ni de los viajes que yo hacía, ni de los lujos que yo tenía, ni de todo lo que yo tenía, ni la guagua chipeta, como usted diga, nada eso me daba alegría, sino que me daba una alegría momentánea. Mira, la gente vive muy humanizada, buscando alegría y satisfacciones. Y claro, esas son cosas que te dan alegría, pero son alegrías pasajeras. Y mira, tenía muchos amigos que me decían, mira, si a mí me da la gana de comprarme un deportivo, un Lamborghini, yo me lo compro, pero en 3 días estoy triste, porque claro, nada de eso va a llenar lo que Jesucristo llena. Entonces, cuando yo llegaba a mi casa, comencé a tener esa necesidad de que me hacía falta ese Dios de que tanto mi madre me hablaba, ese Dios que yo había conocido de niña, de pequeña. Dios le bendiga, Dios le guarde, mis amados hermanos de Enfocados en Dios TV. Aquí le tenemos una entrega más de su maravilloso programa. Hoy tenemos una invitada especial llamada la profeta Yamilet Zamudio. Aquí ella va a dar su testimonio, estaremos conversando diversos temas. Es una profeta que Dios la usa de una manera muy especial, muy famosa en Panamá. Y yo espero que ustedes estén pendientes ahí, dejen lo que están haciendo y presten atención a esta entrevista, que yo creo que va a ser de mucha edificación a su vida. Yamile, Gracias. palabras son tuyas. Gracias, Wander. Gracias por la invitación a esta hermosa plataforma, este canal de YouTube. Bendecimos de manera especial de parte de Dios a todo este pueblo hermoso dominicano. Estoy contenta de estar en esta nación. Estoy contenta de estar en tu programa y gracias por la invitación. Amén, amén. Gracias, no, el honor es nuestro de tener una profeta de alta gama aquí en nuestro canal. Este canal se está vistiendo ahora mismo, wow, maravilloso. Profeta, nosotros queremos escuchar de dónde vienes, dónde naciste, cómo fue tu niñez, cómo te fuiste desarrollando en el Evangelio, si vienes del Evangelio desde niña o no, cómo fue esa niñez de la profeta Yamilet. Bueno, mi nombre es Yamilet Zamudio, vengo de la República de Panamá, Wander. Tengo una historia muy transicionada en mi vida, de muchas etapas, muchos procesos. Mi madre era monja, estudiaba en una escuela de monja preparándose para hacer votos. Y en ese interín mi mamá sale embarazada de mi persona, pero por lo que ella profesaba en ese momento, ella decide abortar, tomar remedios para que yo saliera, pero yo no estaba quizás en el plan de mi mamá, pero sí estaba en el plan de Dios, por lo cual Dios interrumpió esa mortalidad, porque lo que el enemigo muchas veces declara muerte, Dios dice vida. Amén. Wow, maravilloso. O sea que la persecución del enemigo contra su persona comenzó desde el vientre. Comenzó desde el vientre, pero como el Señor le dijo a Jeremías, yo te escogí desde antes de nacer, yo te escogí y te sellé y te preparé como profeta de naciones desde el vientre de tu madre. Wow. Tuviste, aparte de esa situación en tu niñez, de tu adolescencia, ¿tú tuviste alguna otra confrontación con el enemigo? ¿El enemigo siempre zarandeó tu vida o simplemente fue ahí en la niñez? Bueno, te cuento un poco. Mi niñez fue una niñez muy encerrada en las cosas de Dios, porque mi mamá tiene su encuentro luego que ella pasa esa etapa, que sale de lo que es el catolicismo. Ella se va para Estados Unidos, ahí ella tiene su propio proceso, su encuentro con Dios. Luego que ella tiene su encuentro con Dios, viene a la República de Panamá, en lo que Dios comienza a tratar con ella. Y yo comienzo a ver esa formación de Dios en la vida de mi mamá. Pero ¿qué pasa, Wander? En ese entonces, el evangelio era un evangelio tipo RD. O sea, todo era malo, o la televisión era malo. Era el tiempo donde decía Gigi Ávila que la televisión era el cajón del diablo. Entonces, para mí no había como esa
esa forma bonita de jugar, de tener amiguitas, porque todo era, si hacías esto, te vas para el infierno. Si haces aquello, te vas para el infierno. Si vas al cine, te vas al infierno. Entonces crecí en un evangelio que todo era malo. O sea, había amor, amor de Dios, había mucha unción. Mi mamá fue una de las adoradoras más usadas en un ministerio muy grande, Panamá, Ministerio del Espíritu con Gloria, bajo la cobertura del reverendo apóstol Manuela Ruiz. Mi mamá era usada mucho en lo que era la administración de la adoración, y a través de su adoración había liberación, había sanidad. Y bueno, yo crecí bajo ese paraguas en ese entonces. O sea, tú me estás diciendo que tú llegaste a hacer RT, como se le dice aquí. Bueno, aquí le llaman RT, pero se puede decir que era casi como una doctrina RT. Crecí, luego mi mamá muere a los 20 años, Wander, y es un momento en el que Yami le dice, ven acá, pero ¿por qué todo es malo? ¿Por qué mi mamá decía que todo era malo? Entonces comencé yo como a tratar de ver qué había en el mundo, qué había allá, qué era lo que me ofrecía. En ese momento yo comienzo a tocar cosas del mundo que yo no había, que no estaba acostumbrado, que no se manejaban en mi hogar. Comencé a vestir de otra manera y eso, sabes, a mí me fue agradando. Y por casualidad se presentó una ocasión donde había una de las modelos más famosas en Panamá. Claro, ya yo estaba estudiando, estaba incursionando, porque adicional a todo esto, yo soy periodista, y comienza ese mundo a entrar en mí, comienza ese periodo a gustarme, entro de casualidad a cubrir a una modelo grande en Panamá, pero para mi sorpresa, como el enemigo sabía que había un llamado, había un propósito, me jala y resulta que ese evento, de ser solamente como una representante, comencé a ser una de las modelos más cotizadas en ese entonces en Panamá. Wow. O sea, que después de la muerte de tu madre, tú inicias otra etapa en tu vida. Pero yo quiero preguntar, ¿de qué edad tú tenías cuando tu madre falleció? Cuando mi madre falleció, yo tenía 20 años, 20 años. 19, 20 años. Y vivías sola ya. Bueno, prácticamente sí, ya estaba sola, ya comencé a hacer mi vida, comencé a evolucionar bajo mi voluntad, bajo mis decisiones, porque claro, antes cuando estaba con mi mamá, con mi abuela, que también estaba en ese proceso, todo era malo, todo era malo. Entonces ya yo comencé a tener un libertinaje, porque yo tenía una vida muy encerrada, muy limitada. Entonces ya yo comencé a tener un libertinaje que a mi carne y a mi vida le gustó, le agradó lo que yo estaba sintiendo, lo que yo estaba viviendo. Claro, comenzó a entrar la fama en mí, comenzó a entrar el orgullo, la vanidad, poco a poco, a medida que yo me fui haciendo grande en el territorio de Satanás. Amén. Entonces, cuando tu madre muere, ¿qué impacto positivo, negativo tuvo esa muerte sobre la vida tú? Claro, hubo cuestionamiento hacia Dios porque se había llevado Dios a una mujer tan usada, de una mujer que, mira, esa mujer era una mujer de altares, era una mujer de monte, una mujer muy sencilla, muy humilde, porque ella tuvo un testimonio muy parecido al mío, que Dios la sacó de las grandezas para llevarla abajo. Porque mira, Wander, hay algo muy curioso en todo esto. Es muy fácil venir de abajo y subir, eso es bien, pero no es fácil estar arriba y bajar. Eso es un proceso fuerte. Eso es un proceso fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Claro, cuestioné a Dios, pero no fue que me enojé, ni fue que acepté la voluntad de Dios en ese momento. Para mí fue un dolor, pero a la vez una satisfacción, porque yo sabía que mi mamá había partido con Cristo. O sea, yo sabía que mi mamá había alcanzado su corona, su eternidad prometida. ¿Y tú estabas en los caminos o estabas apartado? En el momento de su muerte yo estaba en los caminos, pero apenas ella muere, yo comienzo ya a apartarme lentamente hasta que entro a la fama que te comenté del modelaje. Comencé, sabes, a involucrarme con todas esas cosas, con todo ese mundo de vanidad, con todo ese mundo que promete mucho dinero, viajes, lujos. Entiendo, o sea que indirectamente sí tuvo un impacto Sí, la muerte de tu madre sobre tu vida. claro, tuvo un impacto
porque ya yo no estaba bajo ese paraguas y, sabes, esa enseñanza de mi mamá, sino que ya yo tenía el libertinaje, que era lo único que necesitaba el enemigo para hacer lo que él quería. Dentro de ese libertinaje, ¿qué tú entiendes que fue lo que más te influyó a tú decidir irte por ese camino? ¿Hubo algunos amigos, ciertas influencias? ¿Qué te llevó Claro, a desgarriarte por ahí? hubieron muchas amistades. ¿Y qué pasa? El enemigo no me puso cualquier amistad, me puso amistades élite, de mucho dinero y de mucho poder en Panamá. Entonces, ¿qué pasa? El poder llama poder y sabes, cuando no era que yo no te puedo decir que que yo pasé necesidad, pero claro, éramos una familia bastante humilde, teníamos cosas con sacrificio, claro, había momentos donde había necesidad, pero al comenzar yo a ver y a tener lujos que yo no tenía, eso me comenzó a gustar y yo quería más. Cuando yo comencé a pisar lugares finos, a tocar lugares finos, a comer cosas finas, a usar ropa fina, vestidos finos, comencé a viajar. Eso a mí me agradaba. El mundo del modelaje es un mundo que promete mucho, pero es un mundo vacío. Comencé yo a introducirme en el mundo del modelaje, me hice entre las más cotizadas, porque así se dice en Panamá, entre las más cotizadas yo era una de esas. Cuando había eventos grandes, marcas grandes en Panamá, y yo era una de esas cotizadas que pedía. Es cierto que en el mundo del modelaje siempre se ha rumorado de que existe el proxenetismo, o sea que personas con poder, cuando ven la modelo que más se ve bien, hacen gestiones por atrás de cámara para hacerle llegar una oferta a la modelo. Eso se daba en esos eventos. Claro que sí, se daba mucho el mundo del proxenetismo, se veía mucho. Claro, había una línea muy, muy transparente de todo esto, que el Señor siempre me guardaba a mí, porque como yo crecí en ese evangelio fuerte, yo siempre tuve temor de hacer más de 4 cosas. Pero claro que yo veía compañeras mías que le ofrecían muchos, le daban mucho, o sea, tenían dentro de los rangos, porque esos son rangos, toda etapa tiene rangos. Niveles. A niveles. Entonces, en esos niveles, claro, habían compañeras mías que tenían niveles adquisitivos mucho más grandes que yo porque entraban a esa línea. Pero a mí no me molestaba porque yo me sentía cómoda con lo que yo estaba alcanzando. Claro, yo estaba alcanzando mucho, ellos alcanzaban mucho más. Pero a mí, yo me sentía cómoda con los niveles que yo tenía, claro, y más que yo estaba en esa línea de que muchas, esa en la línea de las mejores. Eso para mí era una satisfacción y un logro muy, pero muy grande. Yo salía en portada de revista, portada de periódico, yo salía en entrevista, yo era muy buscado, yo era muy, muy famosa. Y no es tanto tomarte esa decisión por tus valores cristianos que había inculcado tu madre sobre ti. Claro, nunca me atrevía a más de 4 cosas. Incluso te digo algo, muchas veces me pidieron para modelar lencería, para películas, y nunca acepté porque siempre tenía ese temor, porque algo que siempre mi mamá vivía, te vas para el infierno, te vas y haces esto, te vas para el infierno. Entonces yo sentía que si yo hacía eso, me iba para el infierno. O sea, yo crecí tanto escuchando eso, que habían cosas que yo no tocaba porque yo sentía, si hago esto y viene Cristo, me voy para el infierno. Entiendo. Tú sabes que todo cristiano que se encuentra con Dios siempre tiene un punto de anclaje. Siempre hay algo que lo llevó a conocer a Dios. Siempre hay como un levantamiento, siempre hay un Egipto, siempre hay un proceso que tienen que atravesar el cristiano como para conocer a Dios. ¿Cuál fue tu caso? ¿Por qué y cómo conociste a Dios? ¿Cuál fue la forma que Dios utilizó para llamar tu atención? Bueno, mira, tanto como que sí hubo un encuentro con Dios, porque claro, yo tenía que vivir mi proceso. Yo había vivido el paraguas de mi mamá bajo ¿cómo te digo? El trato de Dios con mi mamá. Pero sí estaba lo que dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino para cuando fuese grande no se apartara de él. O sea, algo que yo agradezco a Dios y a mi madre, el mejor legado es que ella me metió un evangelio, pero mira, con Benoclisis, que eso me guardó de muchas cosas.
al punto que, te digo algo, muchas veces estábamos en sociales, fiestas grandes donde habían gentes muy fuertes. Y yo siempre llegaba un momento donde me apartaba y yo los miraba a todos y yo en mi mente decía, si Cristo viene ahora, me voy para el infierno, ¿qué va a pasar? ¿Qué hago aquí? Claro, comenzaba esa palabra a confrontarme, más allá que cuando todo el mundo estaba ebrio, tomado, yo comenzaba a predicar. Wow. Algo. Yo era predicadora de discotecas y todo el mundo me decía, pero ¿tú qué me estás hablando de Dios si tú estás aquí? Y yo digo, no, pero es que mira, o sea, yo tenía la esencia de la predicación ya en mi marca, en mi destino, Sí, en tu alma. en mi, A mí me pasó que yo antes de convertirme, yo fui a una discoteca aquí creo que fue en Santo Domingo. Y yo recuerdo que entre toda la bulla, Dios como que yo vi a todas las personas en cámara lenta y como que yo sentí como que alguien me estaba ministrando y me decía, mira, tú ves a esa persona, él se va para su casa a llorar. Y Dios me empezó como a mostrarme como la realidad de todas las personas, que yo me sentí miserable ahí dentro de la discoteca. no, Y yo salí de ahí y yo me fui con mi esposa y yo dije, wow, terrible. Y ya yo veo que hay personas que le pasó lo mismo. claro, porque me pasaba que veía a las personas bailando, entonces como mi mamá me decía, todo el que baila va a bailar pero con clavitos en el infierno, entonces, Dios mío, yo me imaginaba todas esas cosas, Wander, yo no te puedo explicar, yo creo que más era la voz de mi madre que me hablaba, que lo que yo podía gozar en un momento que muchos le llaman gozo, pero realmente es muerte y es un camino no bueno, agradable a Dios, tú sabes. Amén. ¿Y recuerdas ese día que Dios te llamó, que recibiste su llamado? Bueno, como bien lo acabas de mencionar, las personas, por mucho dinero que tengan, por mucha fama, por mucho que el mundo te prometa y te entregue, siempre van a tener un vacío. Porque la única alegría, lo único que tú puedes entender y tener un complemento se llama Jesucristo. Toda persona que viene a Cristo, que ama a Cristo por mucho proceso que tenga, por mucha necesidad que tenga, mira, cuando tú te has comido a Dios por completo, tú sientes que Dios lo llena todo. Aunque hagan faltas cosas en tu casa, aunque quizás no tengas todo, aunque quizás la finanza quizás no tenga ordenada, pero tú tienes la confianza y la satisfacción de que Dios está contigo y que nada te va a faltar. Entonces, ¿qué pasaba conmigo? Siempre había una carencia, siempre había una necesidad, siempre había una soledad. Yo vivía en constante depresión, porque nada de lo que yo tenía, ni de los viajes que yo hacía, ni de los lujos que yo tenía, ni de todo lo que yo tenía, ni la guagua chipeta, como usted dirá, nada eso me daba alegría, sino que me daba una alegría momentánea, porque mira, la gente vive muy humanizada, buscando alegría y satisfacciones. Y claro, esas son cosas que te dan alegría, pero son alegrías pasajeras. Y mira, tenía muchos amigos que me decían, mira, si a mí me da la gana de comprarme un deportivo, un Lamborghini, yo me lo compro, pero en 3 días estoy triste, porque claro, nada de eso va a llenar lo que Jesucristo llena. Entonces, cuando yo llegaba a mi casa, comencé a tener esa necesidad de que me hacía falta ese Dios de que tanto mi madre me hablaba, ese Dios que yo había conocido de niña, de pequeña, de donde nosotros subíamos cerros, montañas a buscar a Dios, donde de pequeña, de 6 años de edad, yo fui visitada por el Espíritu Santo de Dios. No sé si tú sabes, sí, tuve el encuentro del hablar con lengua a la edad de los 6 años. Wow. Fue algo muy, entonces eso yo lo extrañaba. Aunque tenía muchas cosas, yo extrañaba esa parte de él. Yo siempre anhelaba a Dios. Y en medio de todas los beneficios económicos que tenía, sentías ese vacío. Claro, sentía todo ese vacío, sentía toda esa necesidad de Dios, pero luego el Señor me comienza a tratar conmigo, me comienza a llamar, pero en el momento que yo me voy a acercar a Dios, me vienen dos ofertas, dos presentaciones, donde una
prometía mucho que allá en Panamá llamamos pues que ya llegas como a una cumbre donde tú te estabilizas, ya tú entras a una como ustedes le llaman red élite, nosotros le llamamos bueno, a ser rico, estable, tener mucho, mucho más de lo que yo tenía, pero estable. Entonces se me presenta otra oportunidad, pero ¿qué pasa? Como Dios ya me estaba llamando, según yo me equivoqué, yo tomé la decisión correcta, pero no era que yo me había equivocado, sino que era Dios que ya me estaba jalando, me estaba llamando a lo de Él. Cuando yo tomo esa decisión, yo pierdo todo. Al punto que yo quedé durmiendo en el piso, comencé a tener mucha necesidad, comencé pues yo tenía closet de ropa, yo tenía 2 cuartos llenos de ropa, zapatos, todo eso yo lo fui perdiendo porque claro, yo vengo Dios me está llamando, hay ropas que ya yo no puedo usar y entre eso quedé como digo yo, con el uniforme, una falda y 2 suéteres, pero comencé a ir a la iglesia, producto de que había perdido todo eso. O sea, eso fue un puente, un canal que Dios usó para llevarme. Allí yo fui creciendo poco a poco. Entro en un ministerio en Panamá, el Ministerio de Cárcel, el Ministerio Rompiendo Fortaleza de la Comunidad Misionera Osana con el pastor Ricardo Mendieta, bajo la cobertura del apóstol Edwin Álvarez, era mi papá en ese entonces, que lo amo mucho, padre muy especial para mí. Pero yo no estaba preparada para entrar a un ministerio de las cárceles. Yo comencé a ministrar en las cárceles, comencé a viajar. De hecho, yo prediqué aquí en la Victoria, en la cárcel de Najayo. Estuvimos aquí, estuvimos en cárceles de Ecuador, en cárceles de Colombia, e incluso en cárceles de Panamá. Pero yo todavía no tenía esa cobertura. Pero claro, en mí había un deseo muy grande de servir a Dios, porque yo vi a mi madre, yo crecí viendo a mi madre servir a Dios. Cuando yo comienzo a entrar a ese ministerio, claro, comencé a tener muchos ataques, pero en eso se me abre la puerta de entrar al medio cristiano en Panamá. Comienzo, bueno, yo no te comenté, yo estuve también en medios televisivos seculares. Yo llegué a estar en programas de música, yo entrevisté cantantes de medio secular famosos y bueno, él hacía comerciales. Ese mundo de la vanidad me llevó a mucho. Sí, pero te quiero preguntar, tú eras nuevo creyente, ¿verdad? Y estaba ya en el ministerio de cárcel. Ah. Cuéntame de esos ataques. ¿Qué te sobrevino por tú hacer la voluntad de Dios o lo que se entendía, pero siendo nuevo creyente? Lo que pasa es que a veces uno cree que está haciendo la voluntad de Dios. Hay cosas que tú crees que estás haciendo correctas para Dios, pero son cosas que son correctas para ti, pero no son correctas para Dios. Wow. Entonces, a pesar de que parecía que yo estaba haciendo lo correcto, no era el tiempo. Porque todo en Dios tiene un tiempo, y me gusta lo que dijo la profeta, la pastora Kenia Fernández. O sea, la oruga tiene un proceso para llegar a ser mariposa bonita. O sea, todo en la vida, la mujer para poder llegar a ver el chiquillo, tiene que pasar una etapa de 9 meses. Todo en la vida tiene un ciclo, una etapa, un proceso, donde Dios te forma y te prepara para lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué pasa? En ese ministerio me puse yo, no me puso Dios. Y así vemos muchos ministerios que abortan porque se ponen ellos y no es Dios quien los pone. Entonces, eso es lo que estamos viviendo mucho hoy en día. Hay personas haciendo abortos porque no están direccionados en lo que Dios quiere. Y hay algo que nosotros nos debemos preguntar, ¿es esto lo que Dios quiere? Y no te creas, para yo hacer ahorita la voluntad de Dios, a mí me costó mucho, yo tuve que chocar mucho, yo tuve que estrellarme mucho, yo tuve que llorar mucho, yo tuve que sufrir mucho, porque yo sí, una cosa que vivía haciendo era la voluntad mía y no la de Dios. Entonces ese es el tema, cuando tú quieres hacer tu voluntad, siempre hay cosas que te van a rebotar y no para ti, porque hay algo que nosotros no podemos obviar, que el enemigo va a venir contra ti, porque tú le estás arrebatando algo al enemigo que le pertenece. Y si tú no tienes el manto y la cobertura correcta, el enemigo te va a desarticular, te va a desarmar porque tú no tienes el legado y la cobertura correcta y tú le estás quitando algo que a él le pertenece. Claro que sí. O sea, si tú no tienes el fundamento necesario para soportar los ataques del enemigo, no puedes introducirte en un ministerio de destierro. Exactamente. Yo entiendo.
Entonces, debido a los ataques, debiste obligada a salir de ese Sí, ministerio. claro, comencé a salir poco a poco. Claro, no te puedo decir que todo fue malo porque fue un ministerio que me formó, porque yo estaba acostumbrada al lujo, la vanidad. Entonces, claro, yo comencé a ver otras cosas. Comenzó aquí, ustedes le llaman popi, allá le llamamos yeye. Comenzó Dios a romper esa, tú sabes, esa parte toda así, popi, y comenzó Dios a hacerme un poquito más dura, pero no dura para mal, sino dura a fortalecer mi carácter, fortalecer mi emoción y mi corazón. Pero en eso se me abre una puerta en un canal cristiano Panamá, un medio cristiano Panamá, y me llevó el Señor en honra a las cosas que yo estaba haciendo para Él, eh, de ser una de las caras de televisión más reconocida en Panamá. Teníamos un programa que se llamaba Nuevo Amanecer TV. Allí tuvimos la oportunidad de estar con grandes hombres de Dios. Dios me fue honrando y levantando grandemente. O sea, lo que había vivido en el mundo, la televisión, el modelaje y todo, Dios me lo da, pero con vestidura de reina. Wow. Dios me lo entrega nuevamente, pero con vestidura de reina y con algo muy hermoso, porque ya era sirviéndole a Él. Y ya era con un corazón diferente. Y mira, el Señor dentro del medio de la televisión cristiana me llevó a hacer grandes cosas. Pero luego, sí, sin darme cuenta, nuevamente entró la vanidad. Wow. Te das cuenta que en el mundo tenías una gracia para los medios, ¿verdad? Porque estaba en el modelaje. Y esa misma gracia, entonces, cuando vienes a los caminos, Dios utiliza esa misma gracia para promover. Exactamente. Eso es esa gracia que siempre yacía de ti, esa luz que otros veían, quizás tú no lo veías, esa luz resplandeció en la mano correcta. Por eso que cuando tú llegas ahí a los medios cristianos, viene ese boom, porque ya que ese llamado quizás tú lo tenías. Y ahí ese era tu lugar correcto. Dios es maravilloso, que utiliza ya lo que Él ha puesto de una persona, pero cuando llega al lugar correcto, a la mano correcta, eso se multiplica y eso florece y resplandece. Tú se estaba resplandeciendo ahí en los medios. Yo me gozo porque Dios es maravilloso. Sí, Entonces, continuamos. Los medios entonces te llevaron a caer de nuevo en la vanidad, en la vanidad. claro, porque Dios me comenzó a honrar, bonito como tú lo dices. Dios me comenzó a tratar como una reina, como una princesa, pero como una princesa de Él. Ya no era este mundo que tú tenías que salir de un evento y a una social, a tomar el licor, el vino, porque había que hacer, porque había que estar en el sistema, sino que me comienza a mostrar un medio de televisión que a mí me gustaba porque sí me gustaban mucho los medios, claro, mi carrera la llegué a amar, pero ya con un orden y con algo bonito de Dios, pero hay algo cierto, la Biblia dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu, entonces la altivez comenzó a tocar mi puerta y yo no me di cuenta cuando comenzó a entrar, ya yo me sentía, mira, la Coca-Colota del medio cristiano. Wow. Entonces, claro, yo llegué a estar con personas grandes, por decirte ejemplo, y le hice entrevista a Barat, le hice entrevista a Redimido, a Marino, a muchas celebridades y muchos generales de Dios. Entonces, estuve en lugares que yo nunca pensé estar con gente reconocida en Dios. Y claro, todo el mundo decía, oye, pero tú entrevistaste a aquel, a fulano y esto, pero mire, tú tienes fotos. Entonces, cuando fui a ver, ya había entrado todas esas cosas nuevamente, porque cuando tú abandonas lo de Dios, cuando tú bajas tu altar, manifiestas serán las obras de la carne. Wow, eso es grave. O sea, donde tú dejes tu altar, donde tú abandones lo de Dios, acuérdate que la Biblia dice, acercaos a mí, yo me acercaré a ustedes. O sea, mientras más cerca de Dios tú estés, más salvaguardado estarás. Amén. Dios mío. Entonces, esas adoraciones, esa honra que le estaba dando la persona, llevó a que tú llegaras a un proceso de altivez Claro, y de soberbia. Quizás te oíste involucrada con eso. claro. ¿Y cómo saliste de
de eso? ¿Cómo te pudiste despegar de eso que tú dices que entró al momento de todas esas contrataciones, el momento de la honra? Mira, hay algo muy delicado en esto. Y sé que le va a servir a muchos o algunos ya lo saben. Cuídate mucho del que te alaba. Cuídate mucho del que te alaba. Porque el que te alaba no te está haciendo algo bueno, te está dañando. Porque, mira, una de las cosas que hizo que Saúl perdiera el reinado es que dejó entrar la soberbia, dejó entrar el orgullo, tuvo la obstinación. Yo comencé a tener mucha soberbia, mucho orgullo, ser una persona muy obstinada al punto de que ya yo quería hacer mi voluntad, no la de Dios. Sin embargo, la Biblia dice que tal pecado como obstinación y rebeldía es la idolatría y la hechicería, o sea, son pecados similares. Entonces, eso era lo que pasaba conmigo. Yo era una persona comencé a ser una persona muy obstinada, una persona muy activa, comencé a hacer mi voluntad, obviando lo que quería Dios. O sea, porque ya comenzó de nuevo yo a extrañar cosas que Dios había arrancado de mí. Comencé a extrañar los lujos, porque en ese momento estaba bien, tenía una estabilidad, tenía un reinado que, por decirlo así, que Dios me había entregado algo muy bonito, pero yo no lo supe cuidar. Una palabra que me dio el Señor cuando venía en el avión para República Dominicana y que fue la que prediqué, porque el Señor me dijo, lleva esta palabra para República Dominicana. El Señor me dijo a mí, dile al pueblo de Dominicana, vas a predicar que mantenga lo que le he dado, porque el diablo no quiere que lo use. Entonces, Dios quiere darnos reinado, Dios quiere darnos ministerio, Dios quiere darnos unción, Dios quiere usarnos. Pero una cosa es que nos lo entregue, pero ¿qué tanto lo sabemos mantener? El diablo no está contento con lo que Dios nos entrega. El diablo no está contento de que tú ministres, de que yo ministre, de que yo profetice. El diablo va a hacer todo para quitártelo. El diablo hizo todo para quitarle el reinado a Saúl. Y él permitió que eso pasara. El diablo hizo todo para destruir a Sansón. Y Sansón descuidó lo que Dios le había dado. Entonces, ¿qué tanto estamos cuidando lo que Dios nos ha dado? Y fue lo que pasó conmigo. Y me gusta siempre predicar lo que he vivido, porque lo que yo he vivido me da legalidad. Por eso que Dios me permitió pasar muchas cosas, porque ahora cuando Dios me permite pasar tantas cosas, claro, el Señor me dijo, te voy a llevar a terrenos, aún en tu desobediencia, donde tú ni pensabas estar, ni te imaginabas estar, para poder llevarte donde quiero llevarte, para que hables de mí. Porque ahora yo sé y puedo glorificar a Dios en base a lo que Dios trató conmigo. Y sin darme cuenta, yo quedé nuevamente en el mundo. Yo quedé nuevamente en el mundo de estar en el medio cristiano. Comencé a convertirme. ¿Por qué le llaman al mundo? Porque comencé a moverme como una cristiana de la secreta. Ay, Dios mío. Un pie allá y un pie aquí. Un pie allá y un pie allá. Mira, tú hablaste algo de las adoraciones y el apóstol Pablo entendía esto perfectamente. Pablo no permitía las adoraciones porque se dice que Pablo peleaba con un espíritu de altivez. Lo podemos ver cuando la divina le estaba haciendo ciertas adoraciones al apóstol Pablo. A simple vista, para los naturales, la divina le estaba haciendo algo bueno, adorándolo. Pero para Pablo no. Para Pablo la estaba estorbando. Porque si Pablo caía en esas adoraciones, el enemigo podía tomar parte con su debilidad. Y así hay muchas personas que tienen que cuidarse de las adoraciones, así como tú acabas de decir, porque eso es algo que no se siente. Exactamente. Eso es algo que la persona que tiene eso no lo siente. Y cuando se viene a dar cuenta, es muy tarde. Y eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuéntame, cristiana de la secreta, un pie allá y un pie aquí. De día cristiana, de noche impía. ¿Cómo fue ese mundo? Bueno, ese mundo, ¿qué pasa? Yo comienzo a dejar entrar el pecado, yo comienzo a abrir puertas que ya Dios y yo habíamos cerrados. Entonces, sin darme cuenta, porque eso es un pecado que entra muy suave. El enemigo, mira, el enemigo nada más espera que tú le abras una brechita muy pequeñita para él entrar y destruir. El enemigo es muy astuto. Cuando el enemigo le entró a Eva,
le entró de manera muy astuta. Entonces, eso fue lo que pasó conmigo. Yo comencé a abrir puertas, pero al mismo tiempo yo comencé a decir, no, lo santo y lo profano no se pueden mezclar. Pero en ese momento, yo tomo la decisión de casarme con una persona que no debí casarme y por allí fue toda la caída, pero fue lo que Dios tuvo que utilizar para tratar conmigo. ¿Qué pasa? Cuando yo tomo esa decisión de casarme, mi matrimonio me duró 5 meses. Yo caí en una depresión porque, claro, pasaron muchas cosas en esos 5 meses dentro del hogar, cosas muy fuertes. Eh, yo sentía que mis hermanos me atacaron. Entonces, como yo estaba en medios grandes y veía cosas grandes, yo veía que misma gente que andaban también mal, se aprovechaban, gente que me querían hundir para hundirme, para desaparecer. Entonces, yo comencé a entrar en una guerra con Dios. Yo le decía, pero, o sea, ellos me dicen a mí si ellos esto, lo otro, que si aquello, que si lo otro. Entonces, yo entré en una depresión. Yo abandoné la televisión. Yo entregué la televisión, no, nadie me quitó, nadie me bajó. Nunca la vida secreta salió a la luz, pero yo entré en una depresión porque me había tomado una decisión incorrecta. Wow. ¿En qué don tú eres más usada por parte de los? Bueno, ahorita mismo el Señor me tiene en el don de lo profético. El don profético, el Señor lo ha desarrollado bastante. Me ha utilizado también con el don de fe, de sanidad, perdón, el don de sanidad. Y bueno, ahí estamos creciendo para la gloria de Dios. El Señor tuvo que tratar conmigo, tuvo que confrontarme fuerte, tuvo que llevarme a un estrés correcto, a un fuerte estremecimiento para yo poder servir a Dios con ímpetu y con la manera correcta que Él quería que yo le amara y le siguiera. Amén. Yo quiero que tú des tus redes sociales, tu número de contacto y quiero que finalicemos esa pequeña entrevista con una oración. Yo quiero que tú ores por los suscriptores que están ahí, que yo sé que ellos siempre piden la oración y sé que como Dios te usa, yo sé que ellos van a sentir que es una verdadera profeta que le está hablando de parte de Dios. Primero da tu número de teléfono, tu red social y la forma de contactar. Bueno, ustedes me pueden ubicar por mis redes sociales, Yamilet Zamudio, en Facebook, Yamilet Zamudio T en Instagram. De verdad yo quiero hablarle a todo el pueblo de Dios. Mira, no hay nada más hermoso que servir a Dios. Servir a Dios no tiene precio. Todas aquellas personas que están buscando en este tiempo show, fama, plataforma. Mira, Dios no está buscando escenario. Dios lo que quiere es que tú lleves un mensaje genuino, que tú lleves un mensaje puro. Cuando Wander me hablaba de la gracia, de verdad que nosotros lo que tenemos no es de nosotros, es una gracia inmerecida. Pablo servía a Dios porque él sentía que eso era algo que él no lo merecía, pero Dios se lo dio. Hay cosas en mi diseño que Dios me las ha permitido y me las ha entregado, pero para que yo sea un canal de bendición. Yo oro en esta vida, en esta hora, por tu vida. Oro porque tú te levantes en esta hora, para que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Si tú estás viviendo un evangelio secreto, el Señor te dice en esta hora, yo te estoy llamando, yo tengo planes para contigo, yo te escogí desde antes de la creación. Mira, servirle a Dios no tiene precio. Quizá tú te estés preguntando y estés diciendo, servir a Dios es muy difícil, es muy duro, pero el Señor en esta hora rompe toda estructura del enemigo, rompe toda mentalidad de la carne que ha venido para dañar e interrumpir la asignación de lo que Dios ha dicho de ti. Yo en esta hora oro para que el plan de Dios, el propósito de Dios se cumpla sobre ti y que la obra que Él ha iniciado en ti la perfeccione en el nombre de Jesús. El Señor viene en esta hora a decirte que te levantes y que resplandezca, porque cuando tú amas a Dios, cuando tú sabes qué es amor, tú realmente le puedes servir de corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Pero para poder amar a Dios,
tienes que amarte a ti también. Y cuando tú te aprendas a amar a ti, tú también podrás amar a todas las personas y llevar la esencia de Dios y el mensaje de Dios y genuino para la gloria de su. Gloria a Dios. Gracias. Ha sido para nosotros un placer, un privilegio que tú estés en nuestra plataforma. Quisiéramos que en otra visita nos dé otra entrevista, pero hablando de otros temas, o sea, de lo profético, hablando de ese ministerio de liberación, de sanidad, para la próxima. Yo creo que cuando tú regreses al país, vuelva aquí, si tú no lo permites. Para nosotros fue un placer. Muchas gracias. Claro que sí, gracias a ti, Wander, gracias por el espacio y de verdad que Dios tiene cosas grandes y maravillosas para ti. Solamente déjalo que Él entre. Yo un día, la palabra clave aquí es renuncia. Dile a Dios, yo renuncio, acepto tu voluntad y Él hará el resto. Amén, amén. Así que ya ustedes saben, Dios le bendiga, Dios le guarde. No olviden suscribirse. El canal de la pastora Kenia Fernández. Ya ella dio sus redes. Suscríbase, denle like y comparta. Así que ya ustedes saben.